cuestiones claves para poder afrontar el proceso de negociación colectiva nos tiene que llevar necesariamente a la legitimación para poder negociar. Es decir, estamos hablando de un convenio colectivo que pretende, que tiene vocación de ser una norma válida para el sector y que, por tanto, es necesario e imprescindible garantizar que aquellos que negocien aporten una suficiente representatividad para poder garantizar que aparecen los intereses propios de cada una de las dos partes que negocian el convenio colectivo. Por esa razón es un elemento fundamental establecer cuáles han de ser esos criterios mínimos para que el resultado de la negociación colectiva, que es el convenio colectivo, alcance una representatividad suficiente. Para que el convenio colectivo tenga carácter estatutario, es necesario cumplir las reglas que aparecen contenidas en el propio Estatuto de los Trabajadores a tal efecto. La legitimación para negociar la vemos al respecto de los trabajadores en los artículos 87 y 88. En ellos se indica que en los convenios de empresa o ámbito inferior, respecto de los trabajadores, tendrá legitimación para negociar quienes sean legítimamente representantes de los trabajadores, bien los delegados de personal que se hubieran elegido o bien el comité de empresa. También las secciones sindicales, si la hubiere, que puedan ostentar mayoría dentro del comité de empresa. En lo que se refiere a los empresarios, pues, obviamente sería el propio sujeto empresarial o bien sus representantes legales a quienes hubiera podido ceder esa representatividad. Si ascendemos de nivel y nos vamos a los convenios colectivos de carácter sectorial, ya en ese caso tenemos que buscar una representatividad que se corresponda con el sector de que se trate. Para identificarlo se recurre a los sindicatos más representativos a nivel estatal, identificados con Comisión Obrera y el sindicato UGT, o bien aquellos que tengan la mayor representatividad dentro del ámbito de que se trate. También incorporando las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a los mismos. Según los resultados de las elecciones sindicales, serán aquellos que acrediten al menos un 10% de los representantes unitarios de los trabajadores, es decir, de aquellos que hayan sido elegidos a través de las elecciones sindicales como representantes de la parte relacionada con los trabajadores y que formen parte de los comités de empresa, delegados de personal o los órganos paralelos que existen en la administración pública en el ámbito estatal. Y si descendemos de ámbito, no hablamos de ámbito estatal, sino de ámbito de comunidad autónoma, es preciso elevar ese porcentaje de representatividad desde el 10% al 15%. Son esos los porcentajes que otorgan legitimidad para negociar dentro de un ámbito de convenio colectivo sectorial.
En el ámbito, en cuanto a los sindicatos más representativos de comunidad autónoma, los serán aquellos que, sin trascender del ámbito territorial que corresponda, pues tienen la representatividad, la mayor representatividad. También estarían legitimados los sindicatos suficientemente representativos, que incorporen el 10% de representantes de los trabajadores en el ámbito geográfico y funcional específico al que se refiere el convenio. Cuando se trate de convenios de nivel estatal, en fin, estamos en el ámbito más elevado posible. En ese caso, los que estarían legitimados para negociar serían los sindicatos más representativos a que ya hemos hecho mención. Si pasamos a la otra parte, negociadora, a la representación de los empresarios, esa legitimidad para negociar en los convenios de empresa o ámbito inferior, obviamente le corresponde al empresario. Si el ámbito negociador se corresponde con un grupo de empresas o que afecte a una pluralidad de empresas asociadas, la legitimación para negociar corresponderá a quienes ostenten la representación de tales empresas. Y si se trata de convenios sectoriales, serían aquellas asociaciones empresariales que cuenten con un 10% de los empresarios incluidos en el ámbito del convenio y que además ocupen al menos el 10% de los trabajadores de dicho ámbito. Hay una razón muy sencilla para no establecer aquí, como en el supuesto de los trabajadores, una absoluta relación de equivalencia entre trabajadores y representación. Eso no se puede extrapolar con exactitud a las empresas, porque puede haber una empresa que tenga un único trabajador y puede haber otras empresas que tengan 2.000 trabajadores. Obviamente, el juego de la representatividad no es el mismo. Por tanto, se incorpora el requisito de que es necesario que ese 10% de empresarios representados incorporen paralelamente a un 10% de los trabajadores que correspondan con el ámbito de negociación del convenio colectivo. También las asociaciones empresariales que en dicho ámbito ocupen del ámbito de que se trate, al 15% de los trabajadores afectados. Por otra parte, en contraposición al convenio estatutario que fija ese poder normativo que tienen los convenios que se sujetan a los requisitos del Estatuto de los Trabajadores, cuando los requisitos de representatividad, especialmente, no alcanzan ese porcentaje, tendremos un convenio que queda, un pacto que queda fuera del Estatuto de los Trabajadores, por eso se denomina extraestatutario, y que, si bien carece de eficacia general, incorpora una eficacia contractual entre las partes firmantes, los trabajadores afiliados que aparezcan representados, y las empresas que lo suscriben. No pueden establecer cláusulas con eficacia general, como hemos indicado, pero tampoco pueden incorporar condiciones inferiores a las del convenio de eficacia general y tampoco pueden, obviamente, dejar sin efecto un convenio estatutario, dado que en ese supuesto no existe concurrencia de convenio. Por tanto,
tienen el carácter de y la fuerza del contrato contrato que vincula entre las partes que lo han firmado o suscrito. En cuanto a su eficacia jurídica, hay que considerar que se aplicará a los contratos individuales mediante la incorporación, bien de forma tácita, bien de forma expresa, del contenido de las cláusulas de ese convenio extraestatutario. Sus cláusulas no pueden afectar a quienes no acrediten pertenecer a algunos de los sindicatos o asociaciones que lo suscribieron, en tanto que tiene una eficacia contractual. Quien no forme parte de ese vínculo contractual, obviamente, no puede verse afectado por ese pacto. No es precisa ni la publicación ni su registro, obviamente. El convenio colectivo sí ha de publicarse porque tiene un carácter o una fuerza normativa equivalente a la norma, a la ley, pero en tanto que el convenio extraestatutario no lo es, desde el momento en que es válidamente firmado, precisará o provocará el efecto oportuno. La validez, por otra parte, alcanza exclusivamente a los firmantes, que son los obligados contractuales. En lo que se refiere a las condiciones más favorables incorporadas a los contratos individuales, por ejemplo, una mejora salarial o cualquier otro tipo de mejora, se considerará una condición más beneficiosa. Y por otra parte, en cuanto a su vigencia temporal, las condiciones pactadas no generan un derecho adquirido, dado que pueden ser sustituidas por cualquier otro pacto colectivo o por cualquier otro convenio posterior. Por otra parte, es necesario precisar, en lo que se refiere a los convenios colectivos, que para que tengan este carácter de convenio colectivo han de tener un contenido mínimo, puesto que si se trata de un pacto que se refiere a un único aspecto, por ejemplo, un acuerdo colectivo que resuelve un determinado conflicto originado por una huelga, tendremos un acuerdo específico individual, pero no tendremos un convenio colectivo. El convenio colectivo, de entrada, se compone de dos tipos de cláusulas. De entrada, las cláusulas obligacionales, que vinculan a las partes negociadoras. Y por otra parte, en cuanto a su objeto, incorpora posibles cuestiones o discrepancias surgidas durante la vigencia del convenio, al respecto de las cuales se establecen reglas para solventarlas. Frente a las cláusulas obligacionales, matizadas por lo que acabo de indicar, están las cláusulas normativas, que son las más importantes, que regulan todo el contenido de las relaciones individuales de trabajo. Dentro de ese contenido mínimo de los convenios colectivos, para que sean tales convenios colectivos, el artículo 85, párrafo 3º del Estatuto nos indica que es imprescindible que se identifiquen las partes que lo conciertan. Obviamente este es un requisito básico, porque al mismo vendrá anudado la condición de estatutario o extraestatutario. Si tenemos una representación sindical que representa un 2% del colectivo, no podemos hablar de un convenio estatutario. Por eso es imprescindible que se exprese de forma explícita, porque de ello vendrá anudada la condición de convenio estatutario o convenio no estatutario. También es imprescindible, y esto suele
bueno, la determinación de las partes suele aparecer en el preámbulo del convenio colectivo. En los primeros artículos, 1, 2, 3, suele venir el ámbito personal, el ámbito funcional, el ámbito territorial y el ámbito temporal. Es necesario identificar quiénes son las partes afectadas por el convenio colectivo, qué trabajadores, qué empresas, qué ámbito territorial se va a ver afectado y cuál es el lapso temporal a que se vincula el acuerdo llevado a cabo. También es necesario incorporar procedimientos para resolver las discrepancias surgidas en la negociación para la no aplicación de las condiciones de trabajo que indica el Estatuto de los Trabajadores, en lo que se refiere a la posible inaplicación del convenio por modificación sustancial de las condiciones de trabajo. También, cuarto requisito, se deben de indicar la forma y condiciones de denuncia del convenio colectivo, así como el plazo mínimo para que dicha denuncia se produzca antes de finalizar su vigencia. Quiere decirse, que si el convenio colectivo tiene una duración de 2 años, pues las partes pueden establecer que en el mes en el que se produce la finalización temporal de ese convenio se ha de comunicar por cualquiera de las partes firmantes que se denuncia el convenio al objeto de que cese su vigencia temporal. Y en quinto lugar, también debe de designarse una comisión paritaria de la representación de las partes negociadoras para entender de las cuestiones que les sean atribuidas. La comisión paritaria es una figura muy relevante dentro del ámbito del convenio colectivo porque, al ser paritaria, incorpora representación de las dos partes negociadoras y que, por tanto, pueden facilitar aquellos conflictos que deriven pues, de la interpretación de las normas, indicar cuál fue el sentido con el que fueron negociadas o también pueden facilitar la posibilidad de resolver los conflictos que puedan surgir en el contenido y desarrollo del convenio. Y bien, con esto finalizamos esta parte. El próximo vídeo versará sobre la inaplicación de los convenios colectivos y otras circunstancias especiales como la adhesión de los convenios colectivos y la extensión de los convenios colectivos.